Hemos mencionado en el ejemplo de los sistemas cúbicos al simple, al centrar un cuerpo y caras, pero ahora estamos incluyendo a uno adicional. Les había mencionado que había 7 sistemas. Bueno, voy a hacer la distinción primero. Cuando nosotros hablamos de la figura plana, del cuadrado, del rectángulo, del pentágono, etcétera, nos referimos a un polígono. Pero estas figuras ya no son polígonos, sino son poliedros. ¿Qué es un poliedro? Es un cuerpo geométrico que tiene caras, que son caras planas regulares, o polígonos, por ejemplo, este tiene el cubo, pues cuadrados, pero este tiene la cara lateral son rectángulos, eso que aparece aquí, y en la parte superior, pues un hexágono, superior e inferior. Entonces sí tiene polígonos, pero en las caras. Pero encierran un volumen finito cuando se habla de estos poliedros regulares. Bueno, ahora vamos a hablar de una figura en tercera dimensión, un poliedro, pero de tipo hexagonal. Es lo que estamos viendo aquí, ejemplo de algunos elementos, entre ellos cadmio, magnesio, zinc, etcétera. Dice por aquí, estamos hablando del sistema Hexagonal Closed Pack Unit Cell, que son las siglas que están aquí, pero en pocas palabras se le llama el sistema hexagonal, abreviado con esas letras. En ese sistema hexagonal, tanto en esta figura donde vemos 3 capas, por cierto, en la capa del medio hay 3 átomos azules, en la capa superior hay un átomo cortado a la mitad, y el polígono que tiene de cara es un hexágono, donde cada esquina o cada vértice corresponde a un sexto de átomo. Los que están en azul claros, por lo tanto sería un sexto por cada esquina, sería un átomo, más la mitad, un átomo y medio. Lo mismo pasa en la cara inferior. Es decir, visto ya en la figura que está en el centro, decimos, este es un arreglo que nos da un volumen de unidad de celda que tiene 3 átomos en el centro de esa capa, los 3 están dentro de la unidad de celda. En la cara superior aparece la mitad del átomo incrustado aquí en el puro centro, solamente la mitad, lo mismo en la cara inferior. Y en cada una de las esquinas de ese hexágono, dice, hay la participación de un sexto de átomo. Es decir, si contabilizamos los átomos, está en la cuenta aquí abajo, dice, tenemos un total de 12 sextos o 12 por un sexto me va a dar 2 átomos. ¿Cuáles son esos 12 sextos? Pues les digo, cada una de las esquinas del hexágono superior e inferior serían 6 sextos arriba un átomo, 6 sextos abajo otro átomo. Más 2 medios, 2 por un medio, que sería el átomo incrustado aquí a la mitad y abajo lo mismo. Dice más 3 átomos incrustados en la capa del medio. Eso nos da un total de 6 átomos. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que, a diferencia del cúbico, este implica más átomos, 2 átomos más. No me interesa mucho el detalle, por lo pronto, de las características de la celda, porque pudiéramos también ver características como estas. Ver características donde hablemos del factor de empaquetamiento, que por cierto es 0.74, igual que el centrado en cara. Cuando hablamos de ese sistema, decimos, nosotros podemos cortar ese poliedro, así como cortamos la pizza, vista aérea o vista superior, lo podemos cortar en 6 pedacitos. Esos son los pedacitos triangulares vistos desde arriba. Aquí está un triángulo, otro triángulo, y por lo tanto serían 6 triángulos. Pero si se lo cortamos de tal manera que cada pedazo o trozo, pues tiene un volumen. Entonces, ¿cómo puedo calcular? Si hablamos de volúmenes, el volumen del triángulo, pues recuerden la forma del triángulo, es la base, la distancia que tenemos aquí, por la altura, que es este poquito, entre 2. Si esto midiera 4 centímetros y esta altura midiera 2, pues sería 4 por 2, 8, entre 2, 4. Las unidades serían, si estamos hablando de centímetros, pues centímetros cúbicos. Una vez que conocemos el área de ese triángulo, lo multiplicamos por la altura y entonces me va a dar el volumen de todo ese pedazo. Y ese volumen va a ser en centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por centímetros de altura. Cuando calculamos base por altura sobre 2, multiplicamos 4 centímetros por 2 centímetros, serían 8 centímetros cuadrados, entre 2, 4 centímetros cuadrados. Eso es, la cara tiene un área, una superficie, eso es solamente calculado centímetros cuadrados. Pero cuando multiplico por la altura de este rectángulo, multiplico por tantos centímetros, suponiendo que son 8, por lo tanto serían 4 centímetros cuadrados por 8, 32 centímetros, y ahora sí son cúbicos. Es decir, tenemos un volumen de un tramo, de un pedazo. Pero así como él hay otros 6 pedazos. Por lo tanto, habría que sumarlos. Y de esa manera podemos tener el volumen de este arreglo de hexagonal. ¿Sí? Estoy dando ideas no solamente de que para calcular el volumen de este sistema, bastaría calcular el área del triángulo, multiplicarlo por la altura y ese multiplicarlo por 6. Bueno, cuando nosotros analizamos ese arreglo,
lo vemos así. Los parámetros relevantes aquí sería el A o la arista, que es la distancia que hay de este átomo central, puede ser de base o superficie, al centro de este otro átomo, que es un átomo en vértice. Si nos dice la ecuación número 1, que la arista es igual a 2 radios para este sistema, significa que este átomo y este otro átomo, los que estoy indicando con el puntero, están íntimamente conectados. O sea, de aquí llega un radio y enseguida empieza el otro radio del segundo átomo. De tal manera que al igual que el sistema cúbico simple, la arista es igual a 2 radios. Y eso significa que si tú tienes el valor del radio, vamos a suponer que sea el radio covalente, si lo tomamos como referencia de los dos valores de radio de la tabla, el covalente era el primero. Si tenemos el valor de radio covalente que vamos a considerar por 2, pues ya, por lo tanto ya tengo la arista. Y entonces decimos, con esa arista, yendo a la ecuación número 2, multiplicando por una constante, entonces ya podría tener el valor de C. ¿Qué es el valor de C? Es la altura de la celda. Desde el centro del átomo inferior, del centro del hexágono inferior al centro del hexágono superior. Esa es la altura del poliedro. Por lo tanto, decimos, ya tenemos los datos suficientes para empezar a calcular el volumen. Entonces, ¿cómo se calcula? Sería la pregunta. El volumen de un poliedro hexagonal. Y ahorita se los describí a grosso modo, ¿no? Podemos buscar la ecuación. Si nosotros tenemos como referencia un átomo en este sistema, me voy a ir a la tabla periódica. De hecho, lo voy a tomar como ejemplo el zinc, que es el que está aquí. Decimos que ahí, en nuestra nomenclatura, dice que el hexagonal, si lo alcanzan a ver, es donde está el hexágono, con líneas. Es esta nomenclatura, este ciclo de 6, hexágono, ciclo hexano, con líneas cruzadas. Y entonces, precisamente es el que tiene el zinc, que tiene el prototipo, la muestra aquí de la tabla. Y trae dos radios de información que ustedes ya la manejaron, el radio covalente, que es la primera, y el radio atómico, que en la mayoría de los casos está en medio, más cerca del covalente. Entonces, vamos a tomar ese dato. Entonces, una vez que tomamos ese dato, está dado en Armstrong, hay que convertirlo a centímetros. Era lo que les decía ahorita. Si ya conoces el radio para un elemento que tiene ese sistema, pues entonces multiplicas por 2 y tienes la arista. Y si tienes la arista por ese número, ya te va a dar C. Y después de aquí, procurar calcular el volumen de toda esta celda. Ahora, el problema de ese valor de 1.632, que no es propiamente una constante. Entonces, por eso le quiero pasar estas diapositivas. La realidad es que ese es un promedio. C es igual a 1.632 por A, pero si A de la derecha pasa dividiendo a la izquierda, es un cociente. C sobre A es ese valor, ¿no? La relación a las veces que es más grande C con respecto a A. Pero resulta que ese cociente cambia dependiendo del elemento. Si tenemos al berilio con 1.56, si hablamos del zinc, él tiene un cociente C sobre A de 1.856. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el cual pues vamos a tomar algunos de estos elementos. Vamos a suponer que agarramos el zinc, 1.856. Entonces ese es el número 1.856 que usaríamos en esta ecuación. O sea, no sería 1.632, porque esa es la regla general o la generalidad. Sino en lugar de ese valor, si hablamos del zinc, utilizaríamos ese cociente, 1.85 y fracciones 852. Entonces, una vez conociendo la arista, lo multiplicamos por ese valor y entonces vamos a tener C. Y ya teniendo C, vamos a intentar calcular el área del triángulo, repito, y multiplicarlo por C para obtener el volumen. Y de ahí llegar al volumen del sistema hexagonal. ¿Sí? Esa es la idea que me interesa. El berilio tiene ese sistema de cristalización, lo vemos ahí con sus hexágonos. En la explicación anterior de ustedes, lo que hacían era, este volumen de celda lo cambiaban por densidad y entonces queda despejado. Y decíamos, tenemos que multiplicar el número de átomos, peso atómico, la densidad y el número de Avogadro. ¿Qué significa? Que estábamos usando primero como datos, aquí están los diferentes datos del galio, estamos usando el número de átomos por celda que lo daba el sistema, que en este caso era 1, el peso atómico que lo sacábamos de la tabla periódica, 69.72, la densidad que también la sacábamos de aquí, para este caso 6.095. Es decir, estábamos usando número de átomos, peso atómico específico y la densidad que venía de la tabla. Es ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner el volumen de la celda aquí, lo vamos a encontrar en función del radio covalente.
Así tal cual está despejado, perdón. Con ese radio covalente, ¿sí? Radio covalente lo vamos a sustituir, entonces sería 6 por peso atómico, por lo que te dé ese, acuérdense que hay que convertirlo en función de la ecuación de ese sistema, ¿sí? Y ese sistema les he mostrado ahorita que solamente les di A igual a 2R y luego les dije que C era igual a 1.632, que lo vamos a cambiar específicamente para el elemento que multiplica la arista. Entonces dices, no tengo el volumen, por eso les estoy pidiendo que ustedes lo saquen. Una vez que sepas cómo sacar ese volumen, pues vas a tener una ecuación. Entonces, ese volumen calculado a partir del radio covalente, ¿sí? Lo vas a poner aquí en centímetros cúbicos y entonces vamos a calcular la densidad. ¿Qué vamos a hacer con esa densidad? Contrastarla contra la densidad que les dé la tabla. Entonces, lo que contrastábamos en el caso anterior era el radio, para ver qué tanto se acercaba a uno de los dos radios. Ahora lo que vamos a contrastar es la densidad, ¿sí? La densidad que te dé calculada en función de la densidad teórica que tiene la tabla.